Somos tu mano amiga. Ebullición mental. Hola, hola, bienvenidos de vuelta. Gracias por siempre comentarnos, escribirnos, escucharnos, compartirnos. Realmente este es un proceso de comunidad y la comunidad de Ebullición está siempre enfocada en crecer, en aprender y en estar todos juntos en este camino de vida donde podemos cada uno sumar desde lo que sabe y que podamos apoyarnos y construir un mejor futuro, que podamos construir una mejor realidad. Hay muchas situaciones dolorosas en el mundo. Qué bueno que podamos tener un espacio seguro donde podamos compartir nuestro saber, sus preguntas, sus comentarios, sus aportes que siempre serán muy valiosos. Recuerden que estamos en un ciclo donde estamos hablando del tema del teatro, la improvisación, la oratoria y cómo todo esto se asocia con la salud mental. Ya conocieron al profe Lugo que nos está acompañando el día de hoy, está aquí con nosotros, bienvenido. Hola de nuevo, gracias por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros y vamos a sacarle todo el jugo, como siempre, ustedes ya saben cómo lo trabajamos. Y hoy vamos a hablar de un tema que es muy frecuente y que nos han estado preguntando de manera frecuente en nuestras redes sociales, que tiene que ver con la oratoria. Y cómo es la importancia de la voz en el tema de la autoestima, por qué tenemos que trabajar y cultivar nuestra voz que nos puede ayudar tanto y abrir tantos escenarios, cómo ayudar y qué ejercicios puedo hacer para si de pronto no me siento tan buen orador o siento que mi voz no es tan melodiosa como quisiera, cómo la voy trabajando para lograr ese efecto, para que mi voz también sea algo para seducir, conquistar, atraer, inspirar y conectar bien con las personas. A veces la vemos como es que esa es mi voz y ya, pero cuando vemos los artistas, cuando vemos los cantantes, vemos que hacen cosas increíbles, decir, oh, por Dios, o sea, sí se puede, porque a veces escuchas hablando a la persona normal y después la escuchas cantando y dice, oh, ¿cómo lo hizo? Entonces creo que hoy es la oportunidad de mirar ese tema de oratoria, cómo nos puede funcionar. ¿Qué quisieras contarnos de ese tema de oratoria? ¿Cómo quisieras abrir este espacio? Yo creo que la oratoria es una de las herramientas como más fuertes que tiene la narrativa, porque con la oratoria logras muchas cosas y la principal de ellas es conectar con un público, conectar con una persona, conectar con una audiencia, como lo quieras ver. Eh, y al final creo que los podcasts existen gracias a la oratoria, ¿sí? Existen gracias a que la gente conecta con eso, con las narrativas, con las historias. Entonces yo creo que eh, la oratoria y manejar como todas esas herramientas para conectar es fundamental porque al final los seres humanos nos destacamos, nos caracterizamos más bien por la posibilidad de comunicarnos. Creo que somos la única especie que tiene como un lenguaje así de comunicación tan complejo. ¿Sí? Hay otros que perfectamente, pues hay animales que tienen sonidos y cosas con los que se comunican, pero no tienen todo esta prosa que manejamos nosotros. Entonces creo que para mí, Andrés Lugo, es una de las herramientas más fuertes en lo que tiene que ver con habilidades transversales, como las llamamos en el capítulo anterior. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a ver algunos elementos asociados a ello. Recuerden que pueden hacer sus preguntas, que pueden seguirnos en las diferentes redes sociales de Ebullición Psico y pueden hacernos sus preguntas para que esto sea muy interactivo y lo terminemos construyendo juntos. Quisiera preguntarte cómo la voz termina influyendo en la forma en que los demás nos perciben y también en la forma en la que nosotros nos percibimos a nosotros mismos. Yo tengo varios pacientes que a veces yo les dejo el ejercicio de vas a hacer tal cosa y te vas a grabar y luego en la siguiente sesión me dicen, no, es que no me gusta mi voz, no me puedes mejor grabar tú, yo te escucho a ti, es que tú me produces calma, en cambio a mí no me gusta mi voz. Y yo decía, cómo aprendemos a escucharnos y a valorar lo que tenemos y este gran instrumento que tenemos que es maravilloso como la voz, pero también cómo la podemos trabajar si de pronto hay algo que no nos conecte y que podríamos hacer mejor. Entonces, ¿cómo ves esa relación entre la voz y cómo nos perciben o cómo nosotros nos percibimos? Yo creo que la voz es perfectamente un parámetro de confianza y seguridad, ¿no? Como de autoconfianza y seguridad. Es muy normal que una buena proyección de voz, un juego de voz, digamos, de jugar con los matices, los contrastes de la voz, hacen que una persona muestre también cómo es, su seguridad, si es introvertido, si es extrovertido. Y creo que eso lo podemos ver en ejemplos tan sencillos como cuando estábamos en la universidad.
habían profesores que nos conectaban con toda y nos conectaban, creíamos que porque era divertidos o algo así, pero también es porque manejaban una voz, un juego con la voz que nos tenía ahí todo el tiempo. Y estaba el otro lado, que era el profesor que lo dormía a uno a la hora de clase, ¿sí? Y es porque algo tan sencillo como siempre manejar el mismo tono ya es un lío, porque entonces llegaba y buenas tardes, ¿cómo están? Hoy pues vamos a ver integrales, las integrales son... y claro, uno ya estaba como, uy, no, por favor, no quiero, y uno bien cansado y que llegues con esa voz distinto a cuando llegaba. Estudiantes, ¿cómo están? Bienvenidos, hoy vamos a empezar con esto, y jugaban, y entonces esa conexión que uno lo asumía como el profe divertido, el profe aburrido, tenía que ver también mucho con la voz. Entonces creo que la voz también cuenta una historia, ¿sí? Cuenta cómo eres, ¿sí? Qué tan extrovertido eres. Y por eso también, digamos, en los medios de comunicación es tan importante que tengas una voz característica, ¿no? O sea, no cualquiera lo ponen como locutor porque debes tener una voz que llame, una voz entretenida. Creo que uno de los voces que uno más tiene presente es como la de Julio Sánchez Cristo, y es algo bienvenidos a sí, porque tiene un tono. A mí personalmente me aburre la voz. Perdón, Julio Sánchez Cristo. Pero sí, pero Yo creo que por ahora no nos está escuchando, así que tranquilos. pero hay gente que tiene muy conectada esa voz y hay voces con las que uno dice, uy, qué rico escuchar, o a veces incluso en los audios que le mandan a uno por WhatsApp uno es como, uy, qué voz tan linda, o sí, y uno quiere como escucharla más. Entonces yo creo que la voz habla mucho de la persona que eres, ¿sí? Es como una huella, es como una carta de presentación de ti, es muy importante saber cómo es tu voz y estoy de acuerdo en lo que decías ahorita creo que a ninguno nos gusta nuestra voz cuando la escuchamos. Bueno, uno ya se graba y se escucha y dice como, uff, es como raro. A mí personalmente no me gusta mi voz. Sí, pero por ejemplo hay personas que me dicen, oiga, usted tiene una voz chévere. Sí, se escucha chévere, entonces para mí es como, sí, y es como no la hallo. Entonces creo que también es como parte del conocimiento que uno debe tener. Y en los talleres de oratoria que yo manejo, de narrativa, siempre soy como muy insistente en eso, como mire cómo cuenta una historia, no solo es saber narrar, sí, porque creo que es bueno hacer la diferencia entre oratoria y narrativa, y creo que oratoria es todas las herramientas que tienes para expresar una idea, entonces que narrativa es cómo cuentas la idea, que es como lo distinto ahí. Y puedes tener una muy buena narrativa, como tener todas las historias del mundo, pero si no sabes contarlas, ahí ya estás en un lío. Entonces necesitas tener ambas, tanto una buena narrativa como una buena oratoria, ¿sí? Para que tu historia sea chévere de contar, que la gente la quiera escuchar. Puede ser una muy buena historia, pero si no la sabes contar, y viceversa, ¿no? También pues, puedes tener muy buena oratoria, pero si no sabes contar la historia, pues también es... Entonces se complementan mucho, creo yo. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por todo esto que nos compartes y nos explicas y nos aclaras los conceptos porque, claro, los podemos meter como en el mismo tema. En psicología se utiliza mucho el concepto de narrativa y pues sí es la forma en la que las personas se expresan, digamos, como cuál es la narrativa que te estás contando, qué es lo que estás haciendo. Entonces, gracias por esa claridad. ¿Qué ejercicio las personas podrían hacer van a hacer dos preguntas, una para mejorar su voz y dos para mejorar la oratoria? Digamos que serían dos ejercicios, pueden ser complementarios en algún momento, pero me gustaría que iniciáramos con el de la voz. O sea, si yo digo, ay, es que no me gusta mi voz, es que es como muy chillona, es que suena no sé qué, es que suena como ahogado, es que, bueno, la cantidad de cosas porque dicen muchas. Okay. ¿Qué ejercicios las personas podrían hacer para poder ser más conscientes de su voz y mirar la forma en que lo podrían hacer tal vez más, no sé, más melodiosa, que conecte mejor, que cuando se escuchen les parezca más agradable? Bien, primero que todo, pues perdona a los que trabajan con técnica vocal, porque digamos que eso es toda una rama. Yo no trabajo necesariamente con técnica vocal, que pues hay gente muy dura en eso. Pero, digamos, un buen ejercicio que uno puede hacer es imitar, por ejemplo, voces, tratar de imitar voces, leer en voz alta con diferentes tonalidades,
así como sobreactúas un poco, agudizar la voz, ponerla más grave, para que también empieces a conocer, a conocer un poco cuáles son como los límites de tu voz, como los Ujú, juegos que puedes hacer con tu voz, ujú. porque hay mucha gente que no se permite, incluso también por cuestiones de la personalidad. A veces cuando eres tan calmado, pues es muy raro que te veas en tonos muy altos, porque pocas veces vas a gritar, pocas veces sí. Entonces casi siempre estás en tonos bajos. Yo creo que un buen ejercicio es leer y empezar, y lo que tú dices, grabarse es importantísimo, ¿sí? Hay que escucharse. Ujú. Porque claro, tú puedes leer, pero tienes que volver a escucharte y ver como, mire, puedo llegar a este tono, a ese tipo de cosas y jugar con la voz, aprender a jugar con la voz desde, desde ese juego. Y el imitar, pues uno porque agudizas el oído, yo creo que pues, los imitadores que existen es porque tienen un muy buen oído. Ujú. Y a partir de eso saben jugar con la voz, saben esas pausas, todo eso. Entonces, creo que son ejercicios sencillos que puedes empezar a hacer en casa, como leer un pequeño texto y leerlo en diferentes formas y grabarte. ¿Sí? Hay que grabarse porque pues es un ejercicio con uno mismo. Yo creo que sí. ¿Cuál era la segunda pregunta? ¿Me la recuerdas, por favor? Sí, claro que sí. Y la segunda pregunta, digamos que ya saben que con el tema de la voz, te grabas, te escuchas, lees un documento con diferentes tonalidades, tratas de imitar a otros para ver cómo te va y además también vas conociendo hasta dónde puedes llegar, cuáles son tus límites, cuál es el color de tu voz, con qué te sientes más conectado. Y es probable que vayas adoptando algún estilo que es el con el que más te conectas. Dices, cuando hago esto me siento que me funciona mejor y pues simplemente lo puedes incorporar. Si lo unimos con el capítulo anterior, de hecho, si estás llegando por primera vez a este capítulo y no escuchaste el anterior, por favor, devuélvete. Hace 15 días tuvimos la salida del anterior en donde hablamos de varios temas y ahí hablábamos de un concepto del personaje. Quizás esa voz puede funcionar con algún personaje. Entonces, decir como hoy voy a hablar acá y debo pintarme más serio. Entonces, ¿cómo lo hago en esa manera para poder estar más tranquilo y reflejar lo que en ese momento te puede funcionar para lograr el efecto con un cliente o con tu jefe o en algún entorno que digas necesito proyectar más de esto? Claramente todo hace parte de ti y es simplemente como qué quiero mostrar en este momento para lograr los efectos de lo que espero que suceda de esa interacción. Sí, voy a agregar algo más respecto a lo que dices y es, si te cuesta como jugar con la voz, sobreactúate, o sea, Mm. exagera. Creo que es una buena forma también de jugar, sí, hay veces que claro, no puede empezar a jugar, pero se da cuenta que de pronto no cambia mucho, sobreactúate. Yo creo que eso está bueno, como exagera también, o no te dé miedo ir a esos límites, porque al final por eso es bueno un ejercicio con uno mismo respecto a eso primero, porque de pronto si uno lo hace con otra persona, uno se siente más expuesto, más tímido y no se permite. Por eso es bueno grabarse y si les cuesta, sobreactúense. Bueno, ya saben, para que lo empecemos a practicar, déjanos saber cómo te va. Si dices cuando lo estás haciendo, dices, ay, yo lo hice y me pareció esto, porque de esta experiencia aprendemos todos y nos vamos nutriendo. La segunda pregunta tiene que ver con temas de oratoria. ¿Qué ejercicio las personas pueden hacer para ir mejorando esa capacidad oratoria? Digamos, ¿cuáles son las herramientas que les podrían funcionar? ¿Cómo es todo ese proceso para lograr el efecto? Yo me uno a lo que has dicho de hay que grabarse, ¿sí? Porque Ujú, solo así empiezas a ver tus manías, tus cosas, tus muletillas, sí que es muy normal que tengamos muletillas, pero o sea, es muy normal que las tengamos, pero no es normal que las identifiquemos, ujú, ¿sí? Entonces ujú, cuando uno se graba, empieza a darse cuenta de esas muletillas que tiene y las empieza, si uno las hace conscientes, las puede ir eliminando. ujú. Un buen ejercicio es que a diario busques un tema, ¿sí? Entonces, o que alguien te diga un tema o algo así, y durante un minuto hables del tema, Ujú, ¿sí? Lo que puedas, lo que se te ocurra. Así como no lo pienses, no lo prepares, simplemente si te dicen, no sé, lámpara, habla todo lo que puedas de la lámpara, ¿sí? Lo que conozcas, ¿sí? Yo creo que una forma de empezar en la oratoria y en la narrativa también es precisamente el empezar a conocer lo que uno sabe de temas. Y ujú. eso va ligado a lo que hablamos en el episodio anterior de todos los conocimientos de los que te puedes llenar. Entonces, grábate en un minuto y date cuenta qué tanto fluyes hablando de temáticas, de Ujú, cualquier temática que sea. Puede ser sencillo, obviamente, empezar con temáticas sencillas
que no sea como no, vamos a hablar del ciclo de Krebs. Pues bueno, sí, pues puedes irlo haciendo de a pocos. Ujú. Y ya después le puedes meter temas complejos, incluso improvisando un poco cosas que puede que hablen de ciclo de Krebs, pero tú no lo veas como lo que es el proceso metabólico, sino más bien como cómo se hacen los crepes, crepes and waffles, no sé, sí, cualquier cosa así. Entonces yo creo que es date diariamente un minuto para hablar de un tema y grábate y mira cómo vas fluyendo ante eso, porque empezar a hablar de temas que no hemos preparado te empieza a dar Ujú. fluidez, porque prepararlo pues ya es otra cosa, sí, es como cuando lo preparas, por eso es que la gente a veces se ve como tan libreteada, como esto. Cuando empiezas a ganar fluidez, simplemente entiendes el tema y empiezas a contarlo a tu manera y creo que esa es la mejor forma, ¿sí? Que es como la narrativa debería ser tú saber contar las cosas de la forma que sabes contarlas, ¿sí? No Ujú. de la que te toca. Por eso es que las exposiciones en el colegio eran tan, pues le generaban tanto pánico a las personas, ¿sí? Porque era como, tienes que leer esto y contarlo, ¿sí? Pero Ujú. nunca nadie te dice cómo lo entiendes, ¿sí? ¿Cómo debes contar eso? Que son esos líos y llegas a las empresas y no sabes exponer. Yo recuerdo mucho que yo tenía una compañera en la universidad que literalmente se le iba la voz exponiendo. Se ponía súper roja y se le iba yendo la voz. Y entonces ahí, obviamente en ese momento, pues yo también era estudiante y para uno solo era chistoso, pero Ujú. uno ahorita, digamos que ya dentro de la pedagogía y todo, uno dice, alguien debió haber hecho algo al respecto, como decir, hey, oye, tómate un curso de esto, porque pues eso te va a afectar la vida profesional. Ujú. ¿Mm? Sí o sí, en algún momento vamos a tener que exponer en nuestra vida. Entonces creo que es eso. Sí, voy a decir en todos los capítulos, tomen un taller de improvisación, de técnica vocal, de todo lo que les pueda servir, porque nos negamos mucho las oportunidades y no sabemos el daño que nos hacemos, porque si estamos para comunicar y no sabemos comunicar, ya ahí hay un lío grande. Ujú. Entonces nos dan varias recomendaciones interesantes para que tengamos presentes. Uno, grabarnos, ya sea en la voz o en video, para que luego puedas observarte. De hecho, podrías pedirle a personas que finalmente tú sientas que son objetivas y que te pueden dar alguna recomendación, cómo lo ven, y también escuchar las observaciones de otros, porque a veces tú te puedes ver de cierta manera y casi siempre uno es más duro consigo mismo que lo que sería otra persona, pero igual de todos modos vale la pena que otras personas también te puedan recomendación. Obviamente pregúntale a personas que tú sientas que tienen el criterio, que son objetivas, que saben hacer una retroalimentación interesante para que puedan ayudarte. Porque si yo le pregunto de pronto a alguien muy cercano que me ama profundamente, pues es probable que esa persona todo lo vea perfecto y no me diga absolutamente nada. Entonces busca a alguien que pueda tener algún criterio quizás hasta distinto del tuyo, para que te amplíe la perspectiva, coger algún tema y empezar a hablarlo en ese momento y vas ganando fluidez en el momento. Eso también sirve para temas de creatividad, entonces creo que permite que el cerebro se vaya preparando y con eso cuando en alguna reunión se cambió el ritmo, pusieron otro tema, me preguntaron algo que no estaba en la agenda, yo no me paralizo, sino que puedo moverme con fluidez porque ya le estoy enseñando a mi cerebro que puedo entrar a cualquier temática y no me abrumo, no me angustio, sino digo, mi cerebro ya está preparado para estas situaciones de incertidumbre y puedo seguir procesando sin tener ninguna dificultad y cómo lo puedo manejar. El profe Lugo nos recomienda el tema de la preparación. Digamos que en ese sentido yo sí tendría una mirada diferente porque normalmente yo siempre sugiero como prepárelo, o sea, obviamente lo ensaya, lo prepara. Las primeras clases que yo dicté en universidad hace muchos años, yo me paraba al frente del espejo y la dictaba al frente del espejo para poder mejorar y duré mucho tiempo preparando clase así. Después ya con los años de práctica, pues eso ya cambió, pero lo hice en su momento y eso me permitió como estar mejor, estar más tranquila, porque yo realmente después del colegio me desmayaba al momento de hablar en público muchas veces. Entonces tuve que trabajar para superar esa situación. Entonces yo decía, lo voy a hacer bien, entonces me miraba en el espejo y yo decía, ay, no me gusta cómo hago esto, ay, y como que lo iba mirando y volvía y lo, como nuevamente, entonces lo preparaba
Y cuando ya lo hacía, pues como que lo podía hacer con mayor fluidez y no me generaba tanta angustia para hacerlo. Creo que todo habla, tu cuerpo, tu vestuario, la forma en la que te ubicas. Entonces, en temas de oratoria, pues ponle atención a eso, cómo estás moviendo las manos al momento de expresar. Y eso te lo da el espejo, eso te lo da la grabación, porque tú vas viendo cómo lo maneja. De hecho, también que tus compañeros después te retroalimenten en algún momento de cómo lo hiciste, cómo te ubicas, cómo es la postura, qué es lo que quieres proyectar. Entonces, creo que el lenguaje verbal, no verbal, está muy asociado con el tema de la oratoria también. Entonces, pues como que cuida esos detalles para poderlo hacer. Esta es la presentación, esta es la forma, esta es la postura de lo que yo quiero representar. Y entre más sintonía haya en mi presentación, la forma en que me paro, la voz, el discurso, es más coherente el mensaje y la otra persona se queda. Porque yo puedo escuchar un discurso muy bien dado, pero todo lo demás no hace sentido con eso. La persona se queda en esa disonancia que le genera y es probable que se quede más pensando como que esto no cuadra que realmente con el contenido del mensaje que tú quieres dar y lo que esperas que suceda de esa interacción, de esa presentación, de esa venta o de esa presentación de informe que necesitas. Entonces, piénsate los detalles. Los detalles en el fondo terminan siendo muy importantes para ese tipo de cosas. Sí, yo sumando lo que dices, yo creo que es encontrar también la autenticidad de Ujú, tu ujú, oratoria. Como que es muy chévere cuando escuchas a alguien hablar desde lo que es como persona, ujú, independiente del tema ujú, que sea. ujú, Entonces yo creo que es encontrar un poco esa autenticidad y lo logras a partir de eso, de ir escuchándote, ujú, de sí, cómo te gusta a ti que te cuenten las cosas. ujú. Sí, cuando aprendes cómo te gustan las cosas, empiezas a transmitir. Hay algo que uno, digamos, dice muchas veces en la impro y es, si tú disfrutas lo que haces, la gente lo disfruta. ¿Sí? Porque estás proyectando esa Ujú, diversión. Y lo ujú, mismo es con la oratoria, siento yo. Si tú estás fluido, si estás sintiendo, la gente también siente ese discurso. Y estoy de acuerdo en lo que dices, tampoco es todo ir al azar y no ujú, preparar las cosas. Hay un taller que yo dicto que se llama Tejiendo Historias y en la muestra final las personas tienen que hablar 10 minutos de un tema que nunca han sido capaces de como tratar o algo así. Y yo les digo siempre como no escriban un guión, sino tengan como un parámetro, como una, así como digo, voy a hablar primero de esto, luego de esto y con esto cierro. ujú, Pero todo el contenido, háblenlo desde ustedes, ujú, porque va a salir. O sea, yo tengo como un esquema en el cual me sostengo y ya después fluyo dentro de ese esquema ujú, para que así sea mucho más auténtico y empiece a encontrar tu autenticidad dentro de la narrativa. Porque cuando lo guionizas, todo se vuelve muy y uno se desconecta de la emoción ujú, porque estás pensando, si estás todo el tiempo en la cabeza, no estás siendo auténtico dentro de tu oratoria. ujú, ¿Mm? Entonces por eso es chévere, es como tener un parámetro, es un esquema ujú. y cuando te permites fluir dentro de ese esquema, creo que estás logrando mejor esa oratoria para conectar desde tu emoción, porque mal que bien un discurso siempre debe tener esa emoción para vender, sea cual sea la emoción, pero es Ujú, vender, así funciona el mercadeo, por ejemplo. ujú, Si te venden una idea, y lo hacen las grandes compañías, ¿no? Como así sea un producto X, te dicen el valor de la familia, entonces te relacionan una bebida con la familia y ujú. entonces te conectan desde esa emoción y ya te están vendiendo un discurso. Entonces creo que es importante que, claro, prepares, obviamente practiques, pero que nunca dejes que tu discurso pierda esa emotividad dentro de Ujú. lo que quieres transmitir. Ok, muchas gracias. Quisiera preguntarte un tema adicional que yo veo que genera como muchas dudas. Y es que tú escuchas a los actores y hacen una proyección de voz increíble en espacios extremadamente grandes y uno mira dónde es que está el micrófono que tienen y no lo tienen. Y algunas personas en algunos espacios, en la misma reunión, que la jefe puede hablar un poquito más duro, como que se pierden. ¿Cómo pueden ser las personas y qué ejercicios podrían hacer para poder proyectar mejor su voz y aprovechar esa herramienta maravillosa que ya tenemos? Bueno, como lo decía al comienzo, siento que no me considero tan eh, indicado para Mm, hablar como de esas ujú, técnicas de voz y eso. Hay gente que maneja muy bien, todas las personas que ujú, hacen doblaje y todo eso. ujú, Eh, pero hay ejercicios como muchos
que tienen que ver con el soplar, por ejemplo, poner un pitillo entre agua y Ujú, hacer burbujas, como ujú, soplar, eso te ayuda también a generar el flujo de aire, ¿sí? Como ujú, aprender un poco también el trabajo desde la respiración, que creo que son un poco ejercicios un poco más técnicos en cuanto a no hablar desde los resonadores, digamos, de acá, sino como literalmente desde el diafragma para empujar el aire, que empieces a hablar duro. Yo creo que también tiene que ver con cuestiones de seguridad, un poco, ujú, ¿no? Creo que la misma miedo, el mismo pánico te hace bajarte, como que quiero decir una idea, pero la digo bajito, como que no genere el punch. Entonces yo creo que ahí sí es como mucho mejor buscar como más alguien que tenga más conocimiento de esas técnicas como vocales, porque creo que no me siento como el más acorde ujú, para dar eso. Sé que hay ejercicios, el inflar globos también te ayuda un montón a jugar con ujú, la respiración, pero todo eso sí tiene que ver mucho con la respiración, cómo manejas la ujú, respiración, cómo dejas que salga el aire. ¿M? Cómo manejas también vocalización y dicción, porque no solo es que proyectes, sino que se entienda lo que dices. Entonces, como que no voy a meterme tanto en ese campo porque no me considero como el más ujú, indicado. Creería yo que igual hay muchos ejercicios que puedes buscar en YouTube que te ayudan para como la proyección. Y evidentemente en la escuela, obviamente, y cuando todas te enseñan mucho de eso, de jugar con el, con el aire y ujú. para que proyectes. Incluso actualmente se ha perdido un poco porque como mucha gente usa micrófonos, entonces se les olvida proyectar cuando ya no tienen el micrófono. Y lo ves a veces en actores pues profesionales que no te proyectan nada. Ujú, También porque se la pasan en la televisión y todo eso, manejas ujú. un tono distinto. ¿Mm? Eso. Muy bien, muchas gracias. Igual de todos modos, si nos da recomendaciones y si bien puede que hayan personas más expertas en alguna temática, no significa que no haya ejercicios que pues ya trabajes con tus estudiantes y demás y que Claro, puedan ser de utilidad. Entonces, por eso me atrevo a hacer la pregunta. Yo hace muchos años tenía un profesor que decía como, no es tonto el que pregunta, sino es más tonto el que se queda con la inquietud. totalmente Eso de ya acuerdo. estoy como el chapulín, pero básicamente es eso. Entonces dije, pues nada, pierdo con No, preguntarle. está perfecto, Y está con perfecto. eso podemos tener ahí como alguna información de lo que tú has visto para hacerlo. Mira que hay uno, ya que lo dices, lo que pasa es que funciona muy en grupo, ¿sí? Como Ujú, estamos, no sé, los dos y otras personas, y entonces vamos caminando por el espacio, tun, 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 y cierran los ojos, ujú, ¿sí? Y digamos, yo te toco el hombro, tú abres los ojos y tienes que decirle, digamos, uno a una persona que esté en el espacio, que está con los ojos cerrados. Entonces tú le dices uno. Si la persona siente que la estás llamando, levanta la mano. ¿Sí? En caso mm, de que lo haga bien, entonces tú cierras los ojos y la persona dice dos a otra persona. Si mm. la persona levantó y no era la que llamabas, se resetea el conteo. Ok. Y eso es para aprender también a proyectar tu voz y a dirigir el mensaje ¿A efectivamente quién se a quien necesita? sea. Muy interesante, ya vieron otro ejercicio que podemos hacer y pues muchos de los que nos siguen están en el mundo académico, entonces pues puede ser un ejercicio interesante para sus estudiantes que tendría doble propósito. Uno, de rompehielos si es como que quiere activar un poco la clase, pero dos, le ayuda a proyectar la voz con un sentido y un enfoque particular de lo que se desea. Para cerrar, quisiera hacerte una pregunta asociada a nuestro podcast de ebullición mental y tiene que ver cómo la oratoria ayuda a las personas a mejorar esos niveles de ansiedad, es decir, cómo desde esa área, porque pues todo lo que queremos siempre es buscar pues el equilibrio y la salud de las personas a nivel mental, ¿cómo crees que la oratoria podría ayudarnos a ese concepto de cómo disminuir la ansiedad, cómo hacer que no sea tan complejo eso? Mira que hay algo, está muy chévere esa pregunta porque hay algo que uno no pensaría que hace parte de la oratoria normalmente y es la respiración. Ujú, ¿Sí? El respirar, yo creo y creo que bueno, tú también lo manejas mucho de pronto en la parte de psicología, el ujú. respirar. Y la oratoria implica respirar. Hay gente que habla muy rápido, ¿sí? Y entonces nunca respiran. Yo. Y hay gente que habla muy lento, y entonces ya exageran en respirar. Y hay un ejercicio, ya que hablábamos de ejercicios respecto a eso, que es
como, ahorita que hablábamos de la temática en un minuto, es cuéntame algo en bueno, un poco más de tiempo, en 5 minutos. Entonces la gente dice, 5 minutos hablando, un montón de tiempo. Y yo les digo, claro, si hablas muy rápido, pues en un minuto ya no sabes qué decir. ¿Sí? Es aprender a manejar entre lo rápido y lo lento. Y eso lo haces a partir de respiración, de estoy hablando, hay pausas, respiro, continúo. Y así aprendes también a calmar tu discurso. ¿Sí? Aprendes también a saber manejar tu discurso e indirectamente estás trabajando la ansiedad. Porque a veces cuando hablas muy rápido también es ansiedad, es como, quiero salir ya de esto. Entonces creo que el hecho de empezar a trabajar la respiración desde la oratoria te ayuda mucho en el trabajo de la ansiedad. Porque entonces el tiempo ya no lo empiezas a ver como un enemigo, sino como, tengo que hablar 10 minutos, vale, pues voy a ir más calmado. Tengo un minuto, soy más puntual en lo que debo decir. Entonces empiezas a trabajar también la optimización del texto, ¿sí? Que es cuando yo me puedo alargar en texto, o sea, ser más descriptivo, ser más así, o cuando tengo que ser muy puntual en la información que doy. Y todo eso lo trabajas también a partir de la respiración. Entonces, ahorita que hablamos de la muestra que te decía del taller, es lo mismo, yo les digo, dense pausas, ¿sí? El silencio también es un texto, se dice en el teatro, ¿sí? También es, en la vida muchas veces usamos el silencio como una forma de comunicar, es como, estamos disgustados, hay silencio, pero aquí hay algo, hay una tensión y todo eso se genera de eso. Entonces creo que el silencio, el respirar, te empieza a enseñar de calma. Pues creo que una forma en la que uno lo enseña a calmarse es respirando, ¿sí? Obviamente de determinada forma, pero si aprendes a manejar la respiración, lo puedes aprender desde el aprender en la oratoria y estás trabajando la ansiedad sin darte cuenta. Por eso, y aprovecho para hacer como esta aclaración, uno dice como la improvisación teatral o la actuación no es terapia, pero te funciona, ¿sí? Te puede funcionar, mas no es terapia, ¿sí? O sea, quien te venda esto como terapia te está engañando y está siendo completamente irresponsable. Pero puedes encontrar cosas que te beneficien y te ayuden, que ya son efectos colaterales, pero no quiere decir que vayas, que, necesitas terapia, ve a impro, no, para nada. Que la puedas encontrar, sí, claro. A mí personalmente, y creo que a muchas personas que hemos hecho improvisación, nos ayuda un montón en la vida. O sea, yo creo que yo soy feliz, muy feliz gracias a la impro, y me ayuda a lidiar con muchas cosas, ¿no? Incluso cuando falleció mi papá, la impro estuvo ahí para salvarme. Entonces, creo que sí te va a ayudar, y volviendo al tema para no irme tan lejos, es como si aprendes a manejar tu respiración dentro de la oratoria, también vas a aprender a manejar tu ansiedad, porque la ansiedad en el momento que estás contando algo te da es porque no hayas el momento en que vas a terminar. Si aprendes a sentirte cómodo o cómoda con lo que estás contando, empiezas a alejarte de esa ansiedad. Bueno, ya tenemos un montón de recomendaciones buenísimas. Te invito a que un podcast no lo escuches una sola vez, sino varias veces, porque a medida que a mí me pasa con frecuencia, que a pesar de que estoy acá, luego los escucho y digo, ay, claro, y como que me va quedando más claro algunos conceptos que nuestros invitados siempre de manera muy generosa nos comparten. Esta información, si sientes que puede ser de utilidad a alguna persona, pues envíale el link cuando lo tengamos acá ya publicado con toda la información, haz tus preguntas, y creo que la mejor forma de ayudar es compartir conocimiento de lo que sabes, de la experiencia, y pues el profe Lugo desde su propia experiencia nos ha compartido cosas muy interesantes que creo que hay que multiplicar por miles y ayudarnos a todos. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ti, estudiante. Somos tu mano amiga. Ebullición Mental.